tema de hoy es hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Que nosotros podamos tener la certeza de que cuando creemos en Él, hemos sido hechos libres. Hemos sido justificados por medio de aquel que dio su vida por todo y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, del 22 al 27, dice lo siguiente, leo en la traducción textual. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. ¡Wow! Qué hermoso es el tener nosotros la convicción de cuando hacemos al Señor nuestro único y suficiente Salvador, Él hizo algo maravilloso en nosotros. Nos redimió con su sangre. Él nos hizo santos, nos hizo puros, nos hizo libres de toda maldición del pecado. Pero está en nosotros todavía nuestra naturaleza pecaminosa, que en el momento de nosotros querer se desactiva. Pero somos nosotros los que reactivamos nuevamente la naturaleza pecaminosa. Y el poder ceder a las tentaciones, el poder hacer las cosas como antes veníamos haciendo, pero dice la palabra que ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Y uno dice, wow, gloria a Dios por eso, y qué hermoso. Pero no solamente es decirlo de la boca hacia afuera, es poder vivir esas declaraciones. Hay una posición y una condición cuando somos no creyentes. Ahí leemos que la Escritura encerró todo bajo pecado. Entonces la Escritura nos puso en la cárcel porque nos señaló nuestra condición de pecador. ¿Cuál fue la intención de la ley? El mostrar el pecado. Entonces, claro, la primera ley que se dio, ¿cuál fue? Los 10 mandamientos. Pero a raíz de esos 10 mandamientos se derivaron 613 disposiciones, que lo vemos en todo el Pentateuco. Código de ética, código de comunidad, código de la parte social, código de familia, de comida. Había una cantidad de códigos el cual había que sujetarse. Y por eso dice que todo se encerró en una cárcel. Y nos sentimos presos porque, wow, cuando sentimos que, wow, y yo hago esto. Estamos conscientes que estamos haciendo lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Y nos sentimos presos. Pero cuando llegamos al Señor, eso nos hace libres. La ley no puede ayudarnos, porque la ley fue que nos puso en la prisión. La ley viene a nosotros y nos hace conscientes de que lo que estamos haciendo es contrario al Padre. Es que nos dice, mira, vas preso. Lo que estás haciendo no es correcto. Pero la ley, por eso dice acá la palabra, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley hasta la fe que iba a ser revelada. Pero ¿será que qué fe está hablando él? Porque dice, antes que viniera la fe. Pero antes de que Pablo escribiera esto, ¿no había fe? Claro que sí, porque cuando leemos Hebreos 11 y nos habla de todos los héroes de la fe, hace una referencia de todas las épocas. ¿Ve? Pero aquí la fe que faltaba por llegar, que iba a ser revelada, era la fe en Cristo Jesús. Esa es la fe que estaba diciendo Pablo acá. ¿Ve? De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo.
La ley era nuestra guía, porque ¿qué es lo que hace la ley en nosotros? Nos muestra el corazón de Dios, nos muestra la mejor manera de vivir, nos muestra lo que es aprobado y desaprobado por el Señor. Pero solo la fe en Cristo puede sacarnos de ese confinamiento al pecado. La ley puede mostrarnos claramente nuestro problema y el estándar de Dios, pero no puede darnos la libertad que solo Cristo nos las da. Por eso dice el apóstol Pablo, para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Por eso la salvación está puesta ¿para quién? Para todo aquel que crea. La salvación está dispuesta para todo el mundo, pero recibes solamente aquellos que reciben al Señor en su corazón pueden recibir las bendiciones de la salvación. El que puede tener la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero también hay una posición y una condición como creyente inmaduro ante la ley. Porque el mismo Pablo dice a sus discípulos que los que tienen que enseñar en la palabra no pueden ser neófitos. ¿Y cuáles son los neófitos? Los nuevos creyentes. Y algunas personas piensan que es una palabra ofensiva. Es un insulto. No. Neófito quiere hablar es a alguien que está recién comenzando. Una persona que no está madurada en la fe. Entonces, alguien para que tenga autoridad, para poder enseñar, no puede ser alguien recién convertido. Entonces necesitamos nosotros crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, el propósito de la ley se cumple cuando dejamos de autojustificarnos y llegamos a la fe en Cristo Jesús. Porque cuando dice, no, esto está mal, cuando se nos muestra que lo que estamos haciendo es erróneo, ¿qué pasa? Siempre buscamos autojustificarnos. No, lo que pasa es que todo el mundo lo hace. Es que mi familia siempre ha sido así, en mi familia era normal. Hay muchas cosas en nuestra cultura, como venezolanos, incluso como margariteños, que lo vemos normal, que nuestra familia lo ha hecho por años. Pero cuando vamos a la palabra, wow, está fuera de la verdad. Entonces, ahora como creyentes, nuestra ciudadanía es otra. Nuestra ciudadanía es celestial. La cultura que se nos ha dado es la cultura de reino. Entonces ya no vale porque si mi familia lo hacía o porque si todo el mundo lo hace. No. Es el tener en nosotros el conocimiento de la palabra del Señor y poder caminar, como decía el pastor Ardenson, en la libertad que Cristo nos ha dado. No con la libertad de hacer, como uno dice, bueno, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiero. Pero confundimos el término de libertad con libertinaje. Porque la libertad es hacer lo que uno quiere hacer, pero conforme a las condiciones establecidas. Y de paso, asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. ¿Qué es libertinaje? El libertinaje es hacer lo que mejor le plazca, sin ningún punto de referencia y sin asumir las consecuencias de lo que hacemos, decimos, porque pensamos que es el libre albedrío. No que yo tengo libre albedrío. El libre albedrío es capacidad de decisión. No es hacer lo que se te venga en gana. Porque confundimos los términos. Entonces, cuando nos dice la palabra que vivamos en la libertad que Cristo nos dio, no es hacer las cosas como mejor nos parece, es hacer las cosas como dice la palabra que hay que hacer. Entonces hay también una posición y condición como creyentes maduros. Cuando estamos conociendo del Señor cada vez más, estamos creciendo en el conocimiento de Él y llegamos a tener esa verdadera relación con Cristo Jesús, ya la guía que teníamos, que antes era la ley, ya no estamos ahora bajo la ley, ahora estamos bajo la fe del Señor. Ahora nuestra guía, nuestro ayo, nuestro cuidador, es el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que está morando en cada uno de nosotros. Es el que nos guía a toda verdad.
Pero a veces hacemos caso omiso a lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Porque al final quien decide es uno. El Señor no te obliga. El Señor te guía. Te dice, te da el discernimiento, te redarguye en tu corazón. Pero al final el que toma la decisión es cada uno de nosotros. Ese ayo, ese tutor, en griego es paidagogo, es donde viene la palabra pedagogía. Era el custodio del niño. Era ese decano de la conducta. Era el esclavo que estaba dedicado a acompañar a ese niño a la escuela, acompañar a donde sea, porque lo cuidaba. Cuidaba en su conducta, cuidaba en su comportamiento, lo llevaba al maestro que debía instruirlo. Pero era ese chaperón que estaba al lado de él. Incluso a veces no dejan salir al niño sin su tutor. Y por eso que más adelante, el mismo Pablo dice en Gálatas, que cuando somos menores de edad, no nos diferenciamos del esclavo. Porque cuando somos menores de edad, no tenemos autoridad sobre nosotros mismos. Necesitamos de un tutor. Pero cuando llegamos a la mayoría de edad, somos los responsables de nuestras acciones. Porque cuando somos menores de edad, ¿quién responde por nosotros? Nuestros padres. Igual sucede espiritualmente. Cuando llegamos al Señor, la palabra nos está guiando. Son las directrices que nos está dando. Estamos bajo ese tutor. Pero cuando vamos obteniendo madurez en el Señor, ahora sí, somos responsables nosotros de nuestras decisiones. Por la fe en Cristo, encontramos nuestra identidad en Él. Porque somos considerados hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí dice Pablo, y una vez que llegó la fe y ya no estamos bajo tutor, pues todos soy hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Wow, hay una posición. Cuando llegamos al Señor, Él viene a morar en nosotros y tenemos una posición en Él. Es como, yo siempre digo, como aquel que llega a ser presidente. El que es presidente de una nación, lo nombran, ¿qué le ponen? Una banda. Cuando llegamos al Señor, el Señor nos pone una banda espiritual. Ahora eres mi hijo. Hemos sido adoptados. Hemos sido posicionados en Cristo. Pero ahora, así como el que llega a ser presidente le pone la banda y su conducta tiene que ser de acuerdo a esa banda en la cual le impusieron, así nosotros cuando llegamos al Señor, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nuestra conducta tiene que ser congruente a esa posición que tenemos en Cristo Jesús. Pero pensamos que esa congruencia de conducta es automática. Recibimos hoy al Señor y ya en 5 minutos ya soy distinto, porque dice la palabra que soy nueva criatura. Y empiezo a actuar de manera distinta. ¿Se me fueron los malos hábitos? No. Tenemos un posicionamiento en Cristo Jesús. Pero ahora está una decisión en de ahora vivir conforme a los lineamientos de la palabra. Por eso siempre cuando predico yo lo digo, el caminar en Cristo es sencillo. Porque incluso la ley, las 613 disposiciones que se derivaron de los 10 mandamientos, era posible hacerlo, porque no era complejo de hacerlo. ¿Qué era lo difícil? El cumplir todas las 613 disposiciones a la vez. Porque el que no la cumplía era reo de maldición, era reo de muerte. Por eso se estableció los sacrificios. Entonces un animal se ponía en lugar de nosotros. Porque en el sistema de sacrificio, habían sacrificios que eran diarios, semanales,
mensuales y hay otros eran anuales. Y diario era uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Y qué pasa? Cuando tú llegabas tu animal para sacrificarlo, ¿cuál era el modus operandi? Tú tenías que poner la mano sobre el animal mientras lo degollaban. Y ahí tú sentías cómo la vida de ese animal se iba. Entonces había un impacto psicológico. ¿Por qué? Porque ese animal está ocupando mi lugar. Pero ¿qué pasó con el hombre? Como agarró eso de guachafita a la ligera. Bueno, yo hago, porque uno dice, bueno, yo hago tal cosa, total, Dios me va a perdonar. Sí, Dios perdona. Pero debe haber, dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de dirección. Dejo de hacer esto que me aleja de Dios y empiezo a hacer lo que me acerca a Dios. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Era también un impacto económico, porque si tú te ponías a sacar cuenta de llevar una oveja cada día en la mañana y en la tarde, con los sacrificios que eran diarios, los sacrificios que eran semanales, los mensuales y los anuales en las fiestas, y durante la fiesta dice durante 15 días tal, y después el quinto día y el 15º día, ajá. Y cuando tú sacas, y eso era por persona. Por eso dice el tabernáculo, esa hoguera tiene que estar las 24 horas prendida. Porque ¿cuántas personas salieron de Egipto? 600,000 varones mayores de 18 años. Algunos estudiosos dicen que eran aproximadamente entre 1,5 millones a 2,5 millones de personas entre las mujeres y los niños. Pero imagínate todos los días 600,000 ofrendas, sacrificio en la mañana, 600,000 en la tarde. Y eso no era de un ratico. Imagínate tasajear 600,000 animales. Eso era un impacto emocional, un impacto financiero. Porque ese oveja tiene que ser de 1 año, sin mancha, es decir, sin defecto. Tiene que hacerlo mejor. Por eso es que Cristo vino a ser el último cordero, el último sacrificio, el que vino a quitar el pecado al mundo. ¡Wow! Y por eso debemos darle un fuerte aplauso al Señor. Ser hijo de Dios significa que tenemos una relación especial con el Señor, con ese Padre amoroso, cariñoso. En Él tenemos un lugar de cercanía, un lugar de cariño, un lugar de especial cuidado y atención. ¿Cuántos los viven? Aún en las circunstancias más adversas, el Señor tiene cuidado de nosotros. Dime, el domingo pasado, en el segundo servicio, llegando, mi esposa le dio parte de sus achaques de la diálisis y se desvaneció. Estaba en migración, me llamaron, salí de aquí y se desvaneció. Claro, los que estaban ahí presentes, que primera vez que lo veían, se asustaron, pero no, tranquilo. Quitarle la silla, ponerla en el piso para que no hubiese nada que la molestara. Porque es un entrenamiento que ya tengo con ella, ya son 13 años que estoy al lado de ella en este proceso. ¿Cuántos años tenemos en el Señor? ¿Cuántos años nos estamos entrenando en el Señor? Hemos ido madurando en el conocimiento del Señor. No es solamente escuchar la palabra, sino también hacerla viva y sentir ese cuidado, sentir ese cariño del Señor. Pues tiene un método. El convertirse en hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús significa mucho más que creer que Él existe o que Él hizo ciertas cosas. Porque uno dice, es que yo creo en Cristo. Sí, porque Él murió en la cruz
Y me perdonó de todos los pecados, los anteriores, los, los de ahorita y los de después. Entonces, como Él me perdona, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque Él me va a perdonar. Él es un Dios de amor. No hay un método, sí. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, para limpiarnos de la iniquidad, para limpiarnos de la impureza, para hacernos justos delante del Padre. Y eso se hace efectivo cuando nosotros le recibimos, le aceptamos como único y suficiente Salvador. Ahí empieza el primer punto. Pero necesitamos vivir una vida en santidad, necesitamos una vida conforme a su palabra. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso es de un día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Porque uno dice, ay, que yo tengo 30 años en el Señor. Y nos sentimos como que... Por eso digo, algunas personas se creen quesos y vino, que con el tiempo se pone más divino. Yo tengo 30 años en el Señor, como que tengo como que mayor jerarquía, no. Es que la madurez en el Señor no la da los años. La madurez del Señor lo da vivir en la libertad que Cristo nos dio. Es poner nuestra confianza en Él, tanto ahora como por la eternidad. La situación económica y política del país ha sido difícil, sí. Wow, son ya muchos años que llevamos este proceso. Pero el Señor, a pesar de estas circunstancias, no nos lleva en el hoyo de su mano. Alguno puede decir que se acostó sin comer, o de repente pasó varios días sin comer. Porque a veces la situación está crítica, y puede ser que comamos una vez al día. Pero hemos pasado más de 3 días sin comer. Pero hay indígenas Yanomami que sí, que han pasado hasta 10 días sin comer. Pero el Señor, igual, como creyente, nos lleva en el hoyo de su mano. Y a veces estamos más pendientes de las cosas difíciles que estamos pasando y obviamos las maravillas, las promesas que día a día se están cumpliendo en y a través de nosotros. Entonces hay una especie de quejanza en nosotros, porque estamos en lo malo, oye, me hace falta esto, no he alcanzado esto, no sé qué, y no vemos, wow, el cómo el Señor nos ha ayudado a este momento que hasta el día de hoy, aunque sea una vez al día, nos ha sustentado, que por lo menos tenemos un techo, porque dice la voluntad de Dios es agradecer al Señor en todo, tanto lo bueno y lo malo, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Abrimos los ojos esta mañana, ¿cuánto le dimos gracias al Señor? Porque el abrir los ojos cada día es un milagro, porque algunas personas no lo hacen. Vemos eso como natural, pero ¿sabes qué? No debemos dejar de sorprendernos del Señor. Esa capacidad no la debemos perder. El Señor nos sorprende cada día y hace cosas maravillosas en y a través de cada uno de nosotros. Pues hay un resultado. Dice, porque todo lo que fuiste bautizado en Cristo, de Cristo os revestisteis. Hemos sido bautizados en Él. Ahí no nos habla de bajar a las aguas. Ahí nos dice de ser sumergidos en el Señor. Y si estamos sumergidos en el Señor, estamos revestidos de Él. Porque cuando nos sumergen en el agua, nos vemos nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos sumergimos, lo que se ve en la superficie es agua, porque estamos abajo. Cuando nosotros nos sumergimos en el Señor, ya no tiene que verse nosotros, sino Cristo que mora en nosotros.
Denle un fuerte aplauso al Señor. Pocos versículos, pero que, como decía el pastor Anderson la semana pasada, hay tanta tela que cortar. Y a veces leemos las cosas como que de rápido, pero no nos detenemos en esos pequeños detalles. Hemos sido revestidos de Cristo. Tenemos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Y dice el mismo Pablo en Gálatas que contra tales cosas no hay ley, pero debemos vivir conforme a esa libertad que nos ha dado Jesús. El poder evidenciar que ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Y ese fruto debe ser manifiesto en nosotros, el fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros. El amor, más que vasos de honra, ser una jarra. El vertirnos en otro, de ese amor que recibimos del Señor cuando en Él creímos, que ese amor que Él nos inundó, que nos rebosó y rebasó, dar a otro. Amor, paz, relaciones armoniosas. Además de esa paz que tenemos con el Señor cuando lo recibimos, tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo están nuestras relaciones con el Señor y con los que están a nuestro alrededor? Amor, paz, gozo, el deleite. El deleitarnos en el Señor. Salmo 37 lo leímos hace rato. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero también 1 Juan 5 nos dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Amor, gozo, paz, bondad. La bondad es un fruto del Espíritu. Ahí decimos, ay, tan bueno. Lo único que falta es que sea creyente. No, la bondad es un fruto del Espíritu. Una persona puede ser dadivosa, puede ser chévere, pero bondadoso, eso es un fruto del Espíritu. Benignidad, que no hace mal. Por eso en 1 Corintios 13 dice que el amor no hace daño, no se envanece en lo malo, sino que se envanece en la verdad, en la justicia. De la fe. El fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Esa obra maravillosa que hace el Señor, incluso desde antes de conocerle a Él, empieza a trabajar el Espíritu Santo en nosotros, a mostrarnos hasta cuando hace clic y decimos, lo quiero recibir. Quiero que Él sea mi único y suficiente Salvador. Y empiezo esa buena obra que día a día el Señor nos está perfeccionando. De esa paciencia, de esa capacidad en el Señor de mantener la calma en medio de las circunstancias difíciles. De la mansedumbre, el ser manso, gentileza de corazón. El ser apacible en medio de las circunstancias difíciles. Templanza, el dominio propio, el controlar las emociones en medio de las circunstancias difíciles. Eso es lo que nos demuestra de que somos hijos de Dios, que esos frutos puedan abundar en nosotros, que pueda ser manifiesto. No que diga que, ay, es que yo soy paciente, no. En el día a día la gente va a ver si somos o no pacientes. En el día a día la gente va a ver si somos o no amoroso. Yo hablaba en estos días con alguien, dice, no, tengo un deseo de servir, tengo un llamado a las naciones. Sí, pero hay un primer campo en el cual debes trabajar, que es en tu casa. Dice, me seréis testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y dónde es Jerusalén?
donde estamos viviendo? Empezamos por casa, nuestros hijos. A ver, los que están casados acá, levanten la mano. Los que tienen hijos ya grandes, pregúntele si ellos anhelan el matrimonio que usted tiene. Porque en casa deben haber ese hito de un antes y un después en Cristo. No porque solamente usted dijo, yo recibí al Señor y ya. Ahora, en casa se ve de que hay un antes y un después cuando conoció a Cristo. Ese es manifestar la riqueza de su gracia. El que está sumergido en Cristo, que ya no se vea de nosotros, sino el Cristo que mora en nosotros. Ojo, eso no es de la noche a la mañana, no es algo mágico. Porque a veces nos podemos poner religiosos. No, yo oro todos los días y leo la palabra todos los días y escucho prédica todos los días. Ajá, pero ¿qué hace con la palabra que estás recibiendo, con la dirección que está dando el Señor cada día, si no la pones en práctica? No estamos haciendo nada. Porque cuando estemos delante de su presencia, no nos va a preguntar cuántos versículos nos aprendimos o cuántos leímos, sino, ¿te sumergiste en mi Hijo? ¿Fuiste revestido de Él? Pues tenemos una gran comisión como iglesia, el ir a ser discípulo. Pero para poder ser discípulos necesitamos ser nosotros discipuladores, ser maestros. Tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Y eso, hijo de Dios, por medio de la fe en Cristo, debe manifestarse, debe hacerse evidencia en nosotros. No que nos conozcan a nosotros porque venimos todos los domingos a la iglesia, sino que donde esté, se vea Cristo manifiesto en cada uno de nosotros. En clase, en el hogar, en el trabajo. Porque no podemos ser cristianos a la secreta. Nadie sabe que somos cristianos. No. Ojo, tampoco es como un megáfono y decir, mira, soy creyente. Puede haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, que sea evidente el amor de Cristo en nuestra vida, sin decir nosotros una palabra. El cómo accionamos, el cómo reaccionamos. Que hoy usted pueda salir no convencido, pues no estamos para convencer, sino con la plena convicción que usted es un hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. Que usted en esta tarde pueda salir con la plena convicción de que usted hizo la mejor decisión. Dejar que fuese el Señor el Rey de su vida. Dejar que Él, que inició una hermosa obra en cada uno de nosotros, el momento que en Él creímos, pero que nosotros seamos partícipes de esa transformación. No esperar que, bueno, ya soy creyente, que Él obre en mí y espero. No. Porque hay que hacer ajustes en nuestra vida. Que nuestro carácter se parezca más al carácter de Cristo. Porque nos dice la palabra que hemos sido bautizados en Cristo y de Cristo hemos sido revestidos. De que la gente pueda ver que nosotros hemos menguado. Ahí incline su corazón. Sí, incline el corazón. No solamente el rostro, sino usted que en espíritu, alma y cuerpo se derrame delante del Señor. Porque debemos crecer en el conocimiento de Él. Que el tutor de nuestra vida no sea la ley. Que el tutor de nuestra vida sea el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Que podamos crecer en el conocimiento del Señor.
Porque dice Pedro que si estas cosas abundan en nosotros, no nos dejará estar ocioso ni sin fruto. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque te escogimos porque tú nos escogiste primero. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre, porque tú comenzaste una buena obra. No solamente en el momento que en ti creímos, sino desde antes de conocerte. Porque con lazos de amor nos atrajiste. Gracias, Padre, porque de antes de la fundación del mundo nos tuviste en cuenta. Nos predestinaste a ser aceptos en tu Hijo amado. Gracias, Padre, por ese tan grande amor que nos tiene. Porque enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Hay una alabanza que dice que no sabes el precio de la muerte de Jesús. Sí, sí sabemos. Es su sangre. Tenemos precio de sangre. Él dio su vida por nosotros. Él cargó el peso del pecado. Se hizo pecado por nosotros. Y que nosotros podamos valorar lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Y reconocerle realmente como ese único suficiente Salvador. El único mediador entre Dios y los hombres. Aquel que es el consumador de nuestra fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tan grande amor. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias, Señor, porque en el momento que en ti creímos, nos sellaste con tu Espíritu. Ese ayo, ese custodio que nos guía a toda verdad. Que cada día nosotros podamos tener los oídos sensibles a tu guía, a tu voz, a tu palabra. De que podamos caminar en la libertad con la que nos hiciste libre. Gracias a ti, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.